Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de julio del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de los Salmos, capítulos 58 al 60 y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 1 al 11. Salmos 58 al 60 y Hechos 23 del 1 al 11. La lectura de los salmos nos presenta hoy algunos de los salmos que se conocen como salmos imprecatorios. Acordémonos que los salmos son expresiones muy personales de alabanza, de súplica. em, Son escritos o redactados en momentos muy singulares. Hay salmos que tienen alabanza, gratitud. Hay salmos compuestos desde la victoria, como consecuencia de la bendición, del favor del Señor. Pero también hay salmos que son compuestos desde momentos de dificultad, momentos de crisis, momentos de necesidad. Por eso en los salmos encontramos alabanza, encontramos súplicas, encontramos ruegos delante del Señor, encontramos declaraciones de confianza. Pero también hay unos salmos que se conocen como salmos imprecatorios, donde desde momentos de persecución, de peligro, de adversidad, de oposición, los autores de los salmos, que la mayoría de ellos le atribuyen a David, el rey David, algunos a Salomón, a Moisés, pero en estos salmos imprecatorios tenemos entonces la expresión, digámoslo de alguna manera, de súplica al Señor pidiendo ayuda y su intervención en situaciones de peligro, de oposición, ¿sí? Entonces, claramente, en su manera o en su desespero, digámoslo de alguna manera, los autores o el autor de estos salmos está pidiendo la intervención del Señor. Entonces, cuando hablamos de salmos imprecatorios, es que está pidiendo que el Señor intervenga, vengue su causa, eh, les devuelva el mal, les haga daño. Entonces, hay que entender a la hora de leer los salmos, porque pues sin duda alguna Dios es amor, ¿sí? Y sin duda alguna ese es el mensaje que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Pero la Biblia pues tiene también estos salmos inspirados en una manera de confiar en el Señor y de exponer con libertad ante Él los conflictos, las necesidades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de estos salmos imprecatorios? El tener la confianza y la libertad siempre de ir en oración al Señor. Seguramente cuando nuestro corazón experimenta persecución, opresión, dificultad, oposición, adversidad, nuestros corazones pueden experimentar un peso y hay una necesidad del ser humano de hablar, hay una necesidad del ser humano de expresar, hay una necesidad de contar con alguien, de poder expresar con libertad eh, pensamientos, sentimientos. Generalmente, no medimos, a veces no medimos a quién le abrimos el corazón, a quién le manifestamos estas inquietudes, y si nuestro corazón está experimentando una carga, una preocupación, tristeza, que no es necesariamente objetiva, que no es necesariamente real o que sea absolutamente verdad, pues lo que vamos a hacer al llevarle esto a otras personas es afectar su corazón, dañar la visión o la perspectiva que tengan de un tercero. Y por eso, lo que a mí me queda es que yo puedo ir al Señor y expresarle absolutamente todo lo que siento, todo lo que pienso con toda libertad, y Él me dará una dirección clara sobre la visión o la perspectiva que yo tenga respecto a cualquier asunto. Así que si yo experimento ese peso en mi alma, tal vez ese dolor, aflicción, sed de venganza, incluso, puedo ir delante del Señor y exponerlo,
descargar ante Él mi corazón. Bien dijo, dice el Evangelio, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Y es que yo puedo llegar precisamente ante Él y el corazón del Señor no lo voy a afectar. Y el corazón del Señor no le va a pasar lo que le pasa al corazón de un ser humano, que cuando escucha ciertas cosas de un tercero, puede tomar una postura, puede tomar o experimentar un peso, una carga en contra de otro, ¿no? El corazón del Señor es inalterable, es inconmovible, es inmutable. Y yo lo que puedo hallar allí es luz, descanso, una respuesta del Señor tal vez para esa situación. Pero esto que nos muestran los salmistas es definitivamente libertad, confianza en el Señor, ¿sí? Ahora, el Señor dará una respuesta, el Señor sabrá si estoy equivocado, me dará luz, me dará una dirección. Si estoy tengo la razón en los asuntos, pues Él nos dará entonces su ayuda, ¿sí? Nos dará una salida, nos permitirá salir de esa situación adversa. Ya en el libro de los Hechos, volviendo al relato del libro de los Hechos, nos encontramos en medio de un relato muy importante que estamos, digámoslo, viendo el desenlace del ministerio de San Pablo. En el capítulo 20, Pablo decide volver a Jerusalén. Pablo tenía un plan y era ir a Jerusalén a llevar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en momentos de dificultad. Luego Pablo tenía el plan de ir a España, eso está en el libro en la carta a los romanos. Pablo tenía el plan de ir a España y pasando por España, o yendo hacia España, perdón, le escribe, o desde Corinto le escribe la carta a los romanos diciéndoles que cuando él vaya a España, va a pasar por Roma para que ellos lo encaminen hacia España. Ese era el plan de Pablo. Recordémonos que Pablo nos enseña en la Biblia también a cómo hablar respecto a los planes y dice, si Dios quiere, ¿sí? Pues en temor, en sensatez, yo puedo tener muchos planes, pero Pablo nos enseña pues que tengamos la humildad de decir, si Dios quiere. Entonces Pablo tenía el plan, ir a Jerusalén, pasar el Pentecostés en Jerusalén, llevar la ofrenda, volverse hacia España, pasando por Roma para llevar el Evangelio hasta España. Lastimosamente, pues el plan no se dio como Pablo lo tenía en mente, sino que el plan se da como el Señor lo tenía en mente. Él entonces en, en Hechos 20 se está despidiendo de sus amigos y discípulos en Mileto. Eh, Había como un sentir de que algo le podría pasar a Pablo porque la verdad pues ya tenía mucha oposición, muchos enemigos, y sabían que él se presentara, el hecho de que él se presentara en una fiesta solemne en Jerusalén, eh, eh, había mucho riesgo de que tal vez tomaran una acción en contra de Pablo. Al fin y al cabo, Pablo se va para Jerusalén, llega a Jerusalén en el capítulo 21, eh, se presenta a la fiesta ante el templo. Y aquí vamos a ver a partir del capítulo 21 en adelante, y lo vamos a ver por lo menos hasta el capítulo 25, 26 incluso, hasta el capítulo 26, algo que se conoce como la apología de Pablo o una apología de Pablo. ¿Qué es apología? Apología es defensa o exaltación de algo, ¿sí? Eh, de hecho, dentro de la teología sistemática, la apología digamos, es una rama de estudio, porque desde la antigüedad existía la defensa de la fe. ¿Sí? A qué se referencia? Pues a que yo defiendo o exalto lo que creo, lo que es mi convicción, ¿sí? También es exaltación, o sea que una apología es una manera de reconocer las virtudes de algo o de alguien, ¿sí? Hoy en día escuchamos esa palabra acuñada en cosas negativas, ¿no? Se escucha apología del crimen, apología de la violencia, que es una exaltación de algo, ¿sí? Como si alguien se jactara de algo malo. Pero la apología en su concepto es simplemente o defender algo que yo creo, ¿sí? O exaltar algo, ¿sí? Algo en lo cual estoy convencido. Aquí vemos
En el caso de Pablo es la defensa, ¿sí? La defensa. La Biblia, el Nuevo Testamento nos habla de la defensa, defender con criterios, defender con bases, con fundamentos, lo que yo creo. Generalmente cuando no hay fundamentos, cuando no hay criterios, cuando no hay conocimiento, cuando no hay convicción, es muy difícil defender algo. Entonces, por eso muchas personas, y es lo que le pasa muchas veces a nuestros hijos, ante la sociedad y ante pues estas corrientes que están haciéndole tanto daño a la sociedad, se quedan completamente indefensos, no tienen escudo, no tienen una manera de contrarrestar eh, digámoslo así, este ataque ideológico, este ataque eh, que los lleva como al materialismo, al egoísmo, no tienen bases y fundamentos. Y aquí vamos a ver a Pablo haciendo algo muy importante que es apología, ¿sí? Defendiendo, teniendo muy claro lo que es, teniendo una convicción profunda en lo que, en el llamado que el Señor le hizo, en la misión, ¿sí? Entonces, en lo que es, en lo que hace, en lo que tiene. Y se va a enfrentar en diferentes escenarios. En estos capítulos vamos a ver que Pablo tiene que defenderse ante el pueblo, ante el tribuno, que es una autoridad romana, ante el concilio, que era el Sanedrín, ante Félix el gobernador, va a apelar al mismo César, va luego a tener que enfrentarse a otro gobernador que es Agripa y su esposa Berenice, pero en todos ellos Pablo sabe mantenerse firme y defender con convicciones lo que él está seguro. Y esta misma defensa, pues lo va a cuidar. ¿Sí? Lo más importante de la defensa, pues es que sea una defensa tal que no me permita sucumbir y que no salga derrotado. Eso es lo más importante. Hay momentos en la vida en que simplemente tenemos que defendernos y hay momentos en la vida en que seguramente el Señor nos va a llevar a otro escenario de conquista y avance. Pero en la defensa, en no dejar destruir lo que Él es, en no dejar minar sus convicciones, pues también estuvo la victoria. ¿Por qué la victoria? Porque se cumplió el propósito que el Señor tenía con Pablo cuando lo llamó. Así que, estando Pablo en el templo, y es lo que la primera parte, pues, que vamos a ver hoy, eh, eh, Pablo estando en el templo estaba cumpliendo un voto, Pablo estaba cumpliendo lo que dice el mandato de subir a Jerusalén en las fiestas solemnes, y, y pues estaba con toda libertad. Él abiertamente no había cometido una falta. Bueno, el caso es que cuando el pueblo lo ve, la fama de Pablo se había regado de que primero era un perseguidor y ahora era un defensor de la fe en Jesucristo, que primero era un opositor y ahora era alguien que estaba a favor de la obra del Mesías. Y el pueblo entonces, cuando lo ve, se molesta, se inquieta, y dice el versículo 28, y vamos a ver de qué acusan a Pablo. Dice 21-28, dando voces, gritan, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Bueno, de esto es de lo que acusan a Pablo. Primero, de enseñar en contra del pueblo. Segundo, de enseñar contra la ley. Tercero, de enseñar contra el templo. Cuarto, de haber metido griegos en el templo, paganos, pues que era como un sacrilegio para los israelitas. Y quinto, lo están acusando de haber profanado el santuario. ¿Sí? Esta es la acusación. Ahora, ¿cuál de estas acusaciones es cierta? ¿Sí? ¿Qué es el punto? Es que cuando a alguien se le ataca, no necesariamente se le está atacando con verdades. Lo que les decía ahora, con todo este tema de ideologías, de tendencias, de doctrinas que están minando, que están destruyendo nuestra niñez, nuestra juventud, que están destruyendo las familias. ¿Cuántas de estas cosas con las que somos atacados, con las que son atacadas las instituciones,
son ciertas y son verdad. Estas 5 cosas con las que el pueblo está atacando y acusando a Pablo, pues vamos a ver en el desarrollo qué tan sólidas y qué tan verdaderas son. Muchos sucumben ante este ataque, ¿sí? Muchos sucumben ante la acusación. ¿Por qué? De nuevo, porque no tienen fundamentos, porque no tienen convicciones, porque no tienen argumentos, porque no saben cómo defender. Y eso es muy frustrante, usted saber que tiene, que conoce la verdad y que no tenga herramientas de cómo defender esa verdad. Y cuando usted no tiene armas para defenderse, pues simplemente va a ser vencido. Qué triste que por falta de preparación, por eso la Biblia también nos habla de la necesidad de prepararnos, que por falta de preparación no tengamos cómo defendernos y seamos, por el contrario, dominados. Así que Pablo, entonces, ante estas acusaciones, de nuevo, está enseñando contra el pueblo, enseña contra la ley, enseña contra el templo, ha metido griegos en el templo y ha profanado el santuario. ¿Sí? Estas son las acusaciones. Cuando uno mira la vida de Pablo, cuando uno entiende y ha estudiado pues, las cartas de Pablo y ha visto el relato del libro de los Hechos, entendemos de que de ninguna manera Pablo estaba en contra de estas instituciones, mucho menos en contra de la ley o en contra del templo, de ninguna manera, ¿sí? Pero pues así lo relataban. Me llama mucho la atención que 3 de estas 5 acusaciones tienen que ver con la enseñanza. Bien dice, bien dice la Biblia que un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Entre más ignorante y sesgado se mantenga un pueblo, más fácil se puede esclavizar. ¿Sí? Porque en la ignorancia hay miedo. Y cuando un pueblo es ignorante, es miedoso y puede ser más fácil dominarlo. Cuando un pueblo se instruye, cuando un pueblo eh, conoce, cuando un pueblo abre su mente, pues es mucho más difícil dominarlo, ¿sí? Por eso la enseñanza trae libertad. Y, y por eso muchos que quieren mantener en esclavitud y en opresión, quieren mantener un pueblo dogmatizado, ideologizado e ignorante, ¿sí? Solo piense de esta manera, ¿sí? Y cuando Pablo está enseñando además una revolución, está pasando de la ley escrita a la ley vivida, que en sí eso es. Había un sistema religioso de todo, que todo era riguroso y tienen que cumplirlo ABC, y Pablo dice, pero más que la letra escrita, y que estas instrucciones de formas es lo que hay en el fondo, la ley del amor, la ley de la santidad, la ley de la verdad. Y esto obviamente era una revolución para ellos. Así que Pablo ante el pueblo dice el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, bueno, esto es muy importante porque Pablo estaba también preparado para presentar defensa, que sabía el lenguaje adecuado que utilizar en cada uno de los escenarios. De nuevo, Pablo se va a defender ante el pueblo, ante el tribuno, ante el concilio, ante los gobernadores y va a apelar incluso hasta César. Y Pablo, por lo menos, debía manejar 2 o 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, por lo menos. Aquí le va a hablar al pueblo en hebreo. El hebreo era una lengua que denotaba cultura. El lenguaje popular era el arameo. El arameo era el que hablaban en las calles. El lenguaje hebreo era un lenguaje más erudito porque era el lenguaje del estudio de la Torá. ¿Quiénes hablaban hebreo? Los que tenían que ver con el estudio de la Torá, los que iban a las instituciones educativas, digámoslo, más formales. Así que Pablo, al hablar en hebreo, también está denotando un nivel de estudio, un nivel cultural. El hebreo y el arameo son sumamente parecidos, son muy similares,
cambian algunas vocales, pero en términos generales las palabras son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Lo que se habla en arameo perfectamente se puede entender en hebreo, ¿sí? Porque, porque son lenguajes muy similares, de nuevo solo cambian las vocales, en algunas vocales, de pronto algunas terminaciones, el plural del uno es en N, el plural del otro es en M, masculino, pero se puede entender, ¿sí? El que sabe arameo puede entender fácilmente el hebreo, pero Pablo aquí les está demostrando que en verdad es un hombre capacitado y que tiene argumentos para defender. Dice entonces que él habla del pueblo y les dice ahora, oíd ahora mi defensa, ¿bien? La palabra defensa ante vosotros. Al oír que les habla en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, muy inteligente. O sea, eh, le- digámoslo de alguna manera, les marca un territorio. ¿Sí? O sea, les va a hablar no en el lenguaje popular, sino en el lenguaje de alguien que conoce la ley. Entonces, si alguien que conoce la ley, el lenguaje de la ley, de la instrucción, va a hablar algo en contra de la ley. O sea, quien está hablando no es un indocto, quien está hablando no es un aparecido, quien está hablando es un hombre que se ha preparado. Entonces les dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, en Cilicia, pero creado en esta ciudad, y ojo lo que les va a decir, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Impresionante. Pablo no los ataca defendiéndose. Mire que aquí no los está atacando. Pablo lo que está diciendo es, esto soy yo. O sea, yo no soy ningún aparecido. Les está hablando en hebreo, les dice que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era un principal del templo, era un hombre de letras, era un hombre reconocido en, en, en Jerusalén como un hombre de fe, un hombre con, digámoslo así, con un buen nombre, ¿sí? Y dice, él fue el que me instruyó a mí, o sea, a mí no me instruyó cualquiera, a mí me instruyó Gamaliel, y yo soy, y además me educó estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, los está involucrando, él no se está excluyendo del pueblo que lo acusa, sino que los está involucrando y les dice, yo soy celoso de Dios como ustedes son hoy. O sea, su acusación hacia mí se fundamenta en el celo por Dios que ambos tenemos. De hecho, acordémonos que Pablo perseguía a los cristianos. Pablo en su celo veía a los cristianos como unos herejes. Ya después de su conversión, obviamente había cambiado su visión. Dice el versículo 4, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Bueno, Pablo luego, ante el pueblo, va a relatar su conversión. Ha llamado, mire, de los gritos, de las acusaciones, de las ofensas, pasó a que le escucharan. ¿Por qué? Porque no los atacó directamente, sino que trató de hacer una identificación con ellos porque él era parte de ese pueblo. Y Pablo, muy lleno del Señor seguramente, tenía un propósito claro y era que conocieran la verdad que a él le dio libertad. ¿Sí? Y en vez de simplemente, algunos dicen que la mejor defensa es el ataque. En este caso, Pablo no nos está hablando que la mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es identificarlos o identificarse con ellos para traerlos a este camino. ¿Sí? Eso tiene un nombre hoy en día desde la psicología, pero es una técnica no planeada, no, digámoslo así, no manipulada, pero sí es una forma muy sabia de defender y no necesariamente es atacar, porque la defensa de la fe, porque la defensa de la doctrina cristiana no es para que la gente se pierda, no es para perder, es para ganar. La defensa de mis convicciones en la obra que el Señor ha hecho en mí no es para demostrarle a nadie que yo tengo la razón y los otros no. La defensa tiene que redundar en que las personas reconozcan que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, que es Jesucristo. De nada sirve que yo quede
o me sienta muy bien porque defendí mis convicciones, si no he llevado al otro a que conozca esa verdad que para mí ha sido luz y que para mí ha sido una respuesta. La apología tiene sentido en tanto los otros que tal vez están contradiciéndome o atacando, conozcan también lo que a nosotros nos dio sanidad, restauración, perdón de pecados y nos dio la oportunidad de la vida eterna. De eso se trata, ¿sí? Y por eso Pablo, en su defensa, lo que está buscando es la conversión. En su defensa, lo que está buscando es que otros experimenten la sanidad, la libertad y la restauración que él experimentó. Ahora, eso es suficiente apología también, ¿no? Lo que Dios ha hecho en mí, la obra que el Señor ha hecho en mí. Como decía el ciego Bartimeo, yo era ciego y ahora veo la luz. Cuando otros ven en mí que el Señor me rescató, no sé, de una vieja, vana manera de vivir, que el Señor me rescató del caos, del desorden, del egoísmo y la soledad, de la irritabilidad, de la hostilidad, que el Señor me rescató de la ansiedad, de la depresión, que el Señor me rescató, que rescató mi matrimonio, tal vez que rescató mi relación con mis padres, con mis hijos. Eso también es suficiente argumento para defender la fe que nosotros profesamos. Dice entonces Pablo, pues como les decía, relata su conversión y algo muy importante en el versículo 15 y 16, cuando pues Ananías le dice a Pablo y les está contando al pueblo, dice, serás testigo a todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído, perdón. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y en el 21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mire, en esto que vemos acá, Pablo ya les ha dado respuesta a todas sus acusaciones. ¿Por qué metió griegos en el templo? Porque es que el Señor me mandó a predicarle a los gentiles. Usted enseña contra el pueblo, usted enseña contra la ley, usted enseña contra el templo, usted profana este santuario. Y él les dice, no, señores, yo soy fariseo, yo soy criado en la ley, ¿cómo puedo contradecir algo que toda la vida he defendido? Es más, la defendía tanto que perseguía a los cristianos. Ya ante el pueblo, Pablo se defiende con argumentos sólidos. Pablo se defiende con criterios fuertes ante estas acusaciones. Y tenemos que tener la certeza que ante esta defensa de Pablo, pues mire que de alguna manera por lo menos se calmaron los ánimos hasta un punto, ¿no? Luego se van a alborotar porque como siempre hay sediciosos y llenos de ignorancia y de odio en el corazón, pero el propósito principal pues de esta defensa seguro que se va cumpliendo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Mañana seguimos estudiando esta apología de Pablo, porque Pablo va a estar ante el tribuno, como les dije, ante el concilio, ante el gobernador, va a apelar a César y en todo vamos a ver que el Señor tiene una herramienta. Hay una herramienta aquí. ¿Cuál fue la herramienta de Pablo? Les habló en lengua hebrea, les habló con identidad, no los rechazó, no los atacó, se identificó con ellos y de alguna manera Pablo se hizo ver como parte de ellos. Y en cada una de las defensas, Pablo va a exponer una forma que el Señor le dio, porque se preparó para esto, se preparó para dar a conocer la verdad que él conoció y que trajo vida a su vida, ¿sí? Como él lo va a expresar en una de sus cartas. Así que démosle gracias al Señor. Hoy estamos empezando una semana, una nueva semana. Pidámosle su dirección. Pidámosle que nos permita ser instruidos y educados en su verdad, que no nos permita ser cristianos de denominación, sino que en verdad tenemos una fuente de aprendizaje que es la Biblia y el Espíritu del Señor que nos enseña provechosamente. Pidámosle al Señor que quite de nosotros el conformismo, a veces la pereza, la negligencia para estudiar y que cada vez que vayamos a su palabra se nos abra ese universo de la verdad del Señor que está allí consignada.
Afirma nuestra fe, Señor, afirma nuestras convicciones, porque la apología no es solo para defenderme ante otros, sino también para defender lo que yo creo. Eso me va a cuidar, Señor, la certeza, la convicción, me va a cuidar de todas estas ideas, ideologías, doctrinas, dogmas que, que están apartando a las personas de ti, que están engañando, y en el engaño y la mentira están destruyendo, porque ese es el plan del enemigo: matar, hurtar y destruir. Pero tu plan es darnos vida abundante. Yo te pido que bendigas esta semana, que nos guardes, nos protejas. Yo te pido que nos permitas, Señor, esta semana ver tu bien, favor y misericordia. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos porque escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.